Tengan un buen día. Mi nombre es Kelly Melissa Lozano Canales y vamos a presentar el tema bordetela y Bruselas. Como tocando el punto número 1, tenemos a la descripción de la gente. Este es el género que contiene varias especies, que es el género bordetela. El bordetela pertussis es mucho más importante debido a que a este es el que vamos a generar la clásica tosferina. Bordetela para pertussis genera una entidad patológica similar a pertussis en el humano, que es similar a tosferina, pero suele ser menos grave. Otros tipos de géneros de bordetelas tenemos bordetelas Hinsi, que es una bacteria que causa una enfermedad respiratoria. Bordetela Holmesi, que es una bacteria que está en pacientes inmunodeficientes. Bordetella trematum, que está en heridas o otitis media. Bordetella pertussis para pertussis son similares, pero pertussis genera tosferina. Bordetella bronchiséptica es la que causa en los animales con el ganado ovino. Bordetella avium, que es una especie distintiva. Pasando en sí a Bordetella pertussis, tenemos que Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo. Su superficie exhibe la proteína hemaglutina filamentosa o FHA, que esta interactúa con una secuencia de aminoácidos, y su estructura incluye pelos y pectinas, que son adhesinas, que estas se van a adherir al epitelio del pulmón. La tosferina, que es la enfermedad que causa Bordetella pertussis, que está compuesta por una subunidad fijadora de oligómeros B como protómeros A, activo en términos enzimáticos, que genera una ADP ribosilación de una proteína reguladora de unión a nucleótidos de guanina G. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a modificar la proteína G por medio del ADP, y esta altera el adenilato ciclasa y regulación celular, que esto va a producir linfocitosis, o sea que va a generar más linfocitos de lo usual, de los valores normales. Vamos a pasar a la historia de la enfermedad, que tenemos que se empleó en el siglo XVIII. Del nombre tosferina, que es del significativo aullido, que a la hora de respirar genera como un aullido de una fiera. Esto produce porque al presentar que los niños o al agotador por serie de toses parasitocíticas, la bacteria no fue aislada hasta 1907 por el francés Jaulet Bort, de ahí el nombre de la bacteria. En 1926, la vacuna fue desarrollada por el genoma de bacteria, fue secuenciada en el 2002. En la década de 1940 se introdujeron las primeras vacunas celulares, la cual es significativamente la incidencia de la enfermedad. Pasamos a epidemiología. La tosferina es una infección muy contagiosa, con tasas de afección del 80 al 100% en contactos no vacunados y una tasa del 20% en poblaciones inmunizadas que ya están siendo inyectadas con tosferina, inyecciones para prevenir. Altamente es muy mortal en lactantes. La infección distribuye a todo el mundo, con brotes de ciclos de 3 a 5 años. ¿Esto qué quiere decir? De que tosferina no es consecuencia año a año, sino que tiene sus ciclos de prevalencia de 3 a 4 a 5 años. La tosferina genera un máximo en verano y en otoño. Esto cifrado en Norteamérica, ¿verdad? Entonces ella se aísla más en zonas así, en esas épocas del año prácticamente, pero en ciclos, ¿verdad? Pasando a la distribución,
que en distribución tenemos que esta es una enfermedad endémica común en los niños de todas las partes, independientemente origen étnico, climas o ubicación geográfica. Pero, esta tosferina se va a producir en todo el mundo independientemente ya sea que el reservorio se cree que solo los seres humanos somos los huéspedes de Bordetella pertussis, ya que para pertussis también puede aislarse en ganado ovino. El periodo de incubación va de 9 a 10 días con límites de 6 a 20, por más, ya sea más grave la enfermedad, de 6 a 20. El periodo de transmisibilidad es por contacto directo de las secreciones de las mucosas de las vías respiratorias. En las personas infectadas, probablemente a través de gotitas que van expulsadas en el aire. ¿Qué quiere decir esto? De que tosferina o Bordetella pertussis no se va a transmitir por vectores, por zancudos, animales, no se va a transmitir por es causante de mucosa, ya sea que se transmitió por el aire. Pocas veces se transmite por objetos inanimados, pero mayormente es por contacto directo de secreciones de las mucosas. Pasamos a la susceptibilidad. La susceptibilidad de las personas no inmunizadas es universal. Esta bacteria ha demostrado resistencia acreciente a ciertos antibióticos, lo que complica el manejo de la infección. Para ello es importante realizar pruebas de susceptibilidad antibiótica para determinar qué antibiótico será en casos específicos. La sensibilidad de la bacteria, ¿qué es este término en sí? ¿Qué es la sensibilidad de la bacteria a diferentes antibióticos? Por ello se hacen pruebas para determinar qué tipo de antibiótico será efectivo en ciertos casos específicos. Vamos a continuar con la patogenia y la patología. En cuanto a la patogenia, tenemos que cuando ésta se introduce en las vías respiratorias, Bordetella pertussis tiene un tropismo notable, por lo que el epitelio bronquial ciliado se adhiere a los siguientes mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que Bordetella pertussis se va a unir al epitelio del epitelio pulmonar, y en sí lo que va a hacer en la segunda imagen, lo que vemos ahí, prácticamente es arrancar o aislar la célula de su lugar, haciendo que el epitelio pulmonar sea delgado y sea muy susceptible a enfermedades, y haciendo esta muy virulenta. En la patología, los factores patológicos involucrados tenemos el lupus del cromosoma B de pertussis. Este lupus actúa como regulador central en los genes de virulencia. Este lupus tiene dos operadores, Bordetella BVGA y Bordetella BVGS, que en casos específicos el operón de BVGS responde a las señales ambientales y BVGA es un activador transcripcional de los genes de virulencia. La 2, que es la hemaglutina filamentosa, estas son proteínas muy esenciales para la colonización traqueal, haciendo que esta colonice más todo el epitelio del epitelio pulmonar. La toxina pertussis y la toxina la toxina pertussis y la toxina adeninato ciclasa. La toxina pertussis lo que va a afectar es la señalización celular, causando así aumento de leucocitos, y el ACT o adenilato ciclasa interfiere la función de neutrófilos y macrófagos. Pasamos a el cuadro clínico. Tenemos dos fases, la fase catarral y la fase paroxística. En la fase catarral vamos a tener que esta es la inicial, es el comienzo insidioso con la tos irritante, que poco a poco se va a volver paroxítica. Esta dura de 1 a 2 semanas. El paroxismo se caracteriza por una tos repetitiva y virulenta causada por paroxismo.
puede ser seguida en un peculiar estridor o gallo en el tono alto de la inspiración. Y el reencuentro de leucocitos es alto, conlleva de 16.000 a 30.000 leucocitos por mililitro de sangre. Esto es una linfocitosis. La mayoría de muertes por esta enfermedad, ya hablando en sí de tosferina, se produce en menores de 6 años. A menudo es por no haber completado la vacunación primaria. Posteriormente vamos a hablar de la vacunación. Pasamos a las pruebas diagnósticas de laboratorio. En las muestras tenemos que son muestras nasofaríngeas, que vamos a ocupar hisopos. Estos hisopos son de crayón o de rayón, no son de calcio, porque esta tiene una inhibición de la reacción polimerasa, y no son tampoco de algodón, porque esta quita algunos microorganismos, entonces hace que la prueba no sea estable, ¿verdad? En la B, que son pruebas de anticuerpos fluorescentes directos, vamos a tener que en esta se va a ocupar también siempre la prueba de hisopos nasofaríngeos, y esta, a la hora de examinarse, puede producir falsos negativos o falsos positivos, y una sensibilidad alrededor del 50%. La prueba de el anticuerpo fluorescente es más útil a la hora de identificar Bordetella pertussis. Pasamos a los cultivos. El cultivo es la tinción de inmunofluorescencia o por aglutinación de portaobjetos específicos. En la D, reacción en cadenas de polimerasa, son métodos más sensibles, y esto cuando se desea diagnosticar ya sea tosferina de la pertussis o parapertussis. El diagnóstico serológico, son la producción de anticuerpos como ya sea inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas M y inmunoglobulinas G. Estas lo que van a hacer es que se van a generar de 2 a 4 semanas ya estando la enfermedad, porque antes de la enfermedad va a salir como que no hubiese Bordetella pertussis. Pasamos a el diagnóstico diferencial. Tenemos que es el síndrome coculochoide, que es una cual la entidad que se relaciona a la enfermedad por la gran similitud, tanto como clínica como en el laboratorio, con la única diferencia de su etiología y de la progresión de la enfermedad. ¿Qué nos quiere decir este término? Que se utiliza para describir una serie de síntomas respiratorios que pueden ser similares a tosferina, pero no causados por la misma bacteria. Algunos síntomas que puede tener así el síndrome de coculochoide es una tos virulenta, secreción nasal, como que fuera una simple tosferina. Y realmente que los signos y síntomas son indistinguibles de tosferina, pero no es posible demostrar la presencia de Bordetella pertussis o de otro agente, ya sea viral o bacteriana, diferente a se atribuye el diagnóstico de síndrome coculochoide. Y quiere decir de que mientras no sea confirmado que sea Bordetella, será síndrome de coculochoide. En las complicaciones se van a presentar como neumonías, atalaxia, convulsiones, encefalopatía, pérdida de peso, hipertensión pulmonar, hernias y la muerte. El tratamiento para Bordetella pertussis tenemos la eritromicina, que durante la etapa catarral esta en la enfermedad produce a la eliminación de los organismos y puede tener un valor profiláctico. Los pacientes que ya no se consideran contagiosos después de 5 días, se puede dar a opción también eritromicina, la eritromicina o acitromicina. En prevención tenemos que todo lactante debe
recibir las 3 inmunizaciones contra tosferina durante su primer año de vida, seguidas a una serie de refuerzos, lo que llevará en total 5 dosis. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner la dosis 2, 4 y 6 meses y después de 4 a 18 meses. Un refuerzo iría de 4 a 6 años. ¿Y estas qué vacunas serían? Sería la DTaP, que es la A celular de la toxina pertussis inactivada. Esta debe contener una o dos de las siguientes: hemaglutinina filamentosa, proteínas fimbriales y pectina. La otra vacuna podría ser también la DTPAW, que es de células. Tenemos a la otra vacuna, tenemos la DTPE, que estas son de las células enteras. En el control tenemos que la tosferina se basa principalmente en la adecuada inmunización del bebé, ya que recalcamos que Bordetella pertussis es altamente mortal en lactantes, en bebés que no han sido inmunizados. Eso lo tenemos que tener muy consciente de que los bebés tienen, también un punto de control sería también que deberíamos de tener que las embarazadas ya deberían de estar vacunadas 3 semanas en la gestación antes que el bebé nazca. Entonces, para que así el bebé evitamos de que, aunque se dice de que no se pasa el virus placentariamente, pero para prevenir, porque también es un contagio que le podemos dar a la mamá, al bebé, que nosotros podemos tenerlo, a nosotros no va a ser tan grave porque ya estamos vacunados, pero al bebé no. Entonces, así para como evitar, como que fuera el COVID literalmente, nos cuidamos ambos. Y aquí, igualación activa de los bebés y de aquellos niños y adultos que tienen contacto cercano a ellos. Por eso haciendo hincapié a las personas también vacunarse y tener ya presente las vacunas reforzadas. Sería ese un medio de control. Otro medio de control podría ser que todas las guarderías incluyan eso de que los niños deben de estar vacunados, los papás también, porque puede haber una serie de contagios. No se sabe de que ahí se pueda contagiar al niño. Entonces, esto ha sido toda mi aportación. Tengan un feliz día. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen día. A mí me toca hablar sobre lo que sería el género Brucella. Y vamos a hablar sobre lo que sería la morfología e identificación. Las bacterias del género Brucella son cocobacilos, pequeños gram negativos con similitudes morfológicas con amiofilos Bordetella. El aspecto en los cultivos en los jóvenes varía desde los cocos hasta los bacilos. Y predominando las formas cocobacilares cortas son bacterias no móviles, aerobias, que no se tiñen con colorantes ácido resistentes y que no forman esporas. Tampoco las células tienen, bueno, también las células tienen estructuras típicas para una bacteria gram negativa y una membrana externa que contiene proteínas. Y la descripción de la gente. Tiene un metabolismo relativamente inactivo. La Brucella melitensis suele afectar las cabras, la Brucella suis a los cerdos y la Brucella abortus al ganado vacuno. Y a la Brucella canis afecta a los perros. Y esto, pues, durante mucho tiempo fueron asignados a múltiples especies, pero las 3 más comunes en los seres humanos fueron la Brucella abortus y la Brucella melitensis y la Brucella suis. Se consideran también variantes de Brucella abortus. Su crecimiento es lento y requiere de al menos 2 a 3 días de incubación en medio aeróbico, en un caldo de cultivo enriquecido o en un agar de sangre.
Producen también catalacosa oxidasa y ureasa, pero no fermentan carbohidratos. También vamos a decir lo que es la brucelosis. Es una infección geniturinaria de ovejas, reses, cerdos y otros animales. Los seres humanos, como los granjeros, trabajadores de rastro y veterinarios, se infectan de manera directa por contacto ocupacional o en forma directa por el consumo de productos contaminados de origen animal. Por ejemplo, vamos a decir que, por ejemplo, tenemos a la leche. En humanos, la brucelosis es una enfermedad crónica que se caracteriza por fiebre y diaforesis. Y también vamos a tener la pérdida de peso que persiste por semanas o incluso meses. La infección la vamos a localizar en órganos reticuloendoteliales, por lo que van a existir pocos datos a la exploración física, a menos que haya una hepatomegalia o esplenomegalia. Perdón. Cuando el paciente, digamos, desarrolla un patrón cíclico de fiebres nocturnas y la enfermedad se denomina fiebre ondulante, puede presentarse infecciones supurativas localizadas de algunos órganos como el hígado y el vaso, así como infecciones crónicas localizadas. Vamos a hablar también sobre un poco de la historia de la enfermedad. Quien en 1861 contrajo la enfermedad mientras trabajaba en el área del Mediterráneo, describió su propio caso 2 años después. La relación causal entre el organismo y la enfermedad fue establecida por por el microbiólogo David Bruce en el año 1887, mientras ocupaba el cargo de cirujano capitán de la Armada Británica en la isla de Malta. Después de la guerra después de la guerra de Crimea, en dicho lugar muchos soldados británicos presentaban un cuadro de fiebre ondulante que podía durar meses o incluso llegaba a ser fatal. En el vaso, en el hígado y riñones obtenidos de las autopsias de los soldados fallecidos. Bruce encontró microorganismos que denominó Micrococcus melitensis, el cual al ser inoculado a monos, estos producían una enfermedad y en aquellos monos que fallecían volvía a encontrar los mismos microorganismos. De esta misma forma se cumplían los postulados de Koch respecto al agente etiológico de la enfermedad denominada en ese tiempo de la fiebre de Malta. En 1896, el médico danés Bernhard Lauritz Bank, en el año 1848 a 1932, descubrió la especie Brucella abortus como el agente casual del aborto bovino. Bueno, les voy a hablar lo que sería también de la epidemiología. La brucelosis es una infección crónica que persiste de por vida en animales y es una causa importante de aborto, esterilidad y disminución en la producción de la leche del ganado, ya sea en cabras y en cerdos. Y este se va a diseminar en animales por contacto directo en tejidos infectados, por lo cual la ingestión de alimento contaminado causa infección crónica de las glándulas mamarias, útero, placenta, vesículos seminales y epidídimo. Los humanos también adquieren brucelosis por exposición ocupacional o por consumo de productos lácteos no pasteurizados. Vamos a hablarles también sobre la distribución. En la distribución vamos a tener que el mundial, especialmente en los países mediterráneos de Europa y África del Oriente Medio, África, América Central y América del Sur, Asia Central, la India y México, las fuentes de infección y el microorganismo casual varían en la zona geográfica. La brucelosis, sobre todo, es una enfermedad ocupacional de personas que trabajan con animales infectados a sus tejidos, o en particularmente puede afectar a granjeros, veterinarios, trabajadores de mataderos, por lo cual es más frecuente en los hombres. Se presentan casos esporádicos y brotes epidémicos en consumidores de leche cruda y productos de lácteos de vaca, oveja y cabra. Especialmente se encuentran en los quesos blandos no pasteurizados. Se han observado también casos aislados de infecciones de la brucelosis canis en criadores de animales por el contacto con perros.
Esta enfermedad a menudo no se diagnostica ni se notifica a las autoridades. Y en el reservorio, pues el ganado vacuno, porcino, caprino y ovino, la infección puede afectar a bisontes, alces, a caribuces, algunas especies de ciervos. Un problema ocasional en las colonias de perros de laboratorio y en perreras, pues puede llegar a ser un pequeño porcentaje de los perros domésticos. En la proporción elevada de los perros callejeros tiene un título positivo de anticuerpo contra la Brucella canis. También se encuentran las infecciones en los coyotes. Y el periodo de incubación. El periodo de incubación este va a variar y difícil de precisar, va a ser difícil de encontrar. También suele variar entre 5 a 60 días. Por lo común va de 1 a 2 meses. A veces pues, puede incrementar pues, demasiados meses. Y el periodo de la transmisibilidad. No hay pruebas de que la enfermedad se transmita de persona a persona. No se ha, no se ha encontrado aún eso. Bueno, la susceptibilidad, la gravedad y la duración del cuadro clínico varía. Se desconoce la duración de la inmunidad adquirida de esta brucela. Las brucelas son parásitos obligados de los animales y los humanos y se encuentran ubicadas de manera intracelular. Son relativamente inactivos metabólicamente. La Brucella melitensis, infectada típicamente en las cabras, la Brucella suiza, los cerdos, como ya les había comentado, y también se encuentran en otras especies, solo en los animales. Aunque nombrados como especies, los estudios relacionados con el ADN han demostrado que solo hay una especie en el género de la Brucella melitensis, con múltiples biovariedades. La enfermedad en los seres humanos también, la brucelosis, es la fiebre ondulante, la fiebre de Malta. Esta se va a caracterizar por una fase bacterímica aguda seguida de una capa crónica que puede prolongarse durante muchos años y afectar diversos tejidos. La patogenia y la patología. Aunque cada especie de Brucella tiene un hospedero preferido, todas pueden infectar una gran variedad de los animales, incluidos los humanos. Varias frecuentes infecciones en los seres humanos son en el tubo digestivo, las membranas de la mucosa y la piel. El queso elaborado con leche de cabra no pasteurizada, como había mencionado anteriormente, es un vehículo particularmente común. Los organismos progresan desde el lugar de entrada a través de los canales linfáticos y ganglios linfáticos regionales hasta el conducto torácico y el torrente sanguíneo, que los distribuye a los órganos parenquimatosos. También los nódulos glatumatosos que pueden convertirse en abscesos, se forman en el tejido linfático, en el hígado, el vaso, la médula ósea y otras partes del sistema reticuloendotelial. En tales lesiones, las brucelas son principalmente las intracelulares. También pueden presentarse en las osteomielitis, en meningitis, colecitisis, pero en este vamos a tener la principal reacción histológica presente en la brucelosis. Consiste en una proliferación de células mononucleares, de exudación de fibrina, necrosis de coagulación y fibrosis. Los granulomas consisten en células epiteloides y gigantes con necrosis central y fibrosis periférica. También las brucelas, como había mencionado, infectan a los humanos, pero tienen diferentes variantes en la patogenicidad de los Bordetella abortus. Por lo general, causa una enfermedad leve, sin complicaciones supurativas. Se encuentran granulomas no consignificantes del sistema reticuloendotelial de la Brucella canis. También causa lesiones supurativas, puede estar presente en granulomas de la vaciamiento, etc. Y en el cuadro clínico. El cuadro clínico, vamos a decir que el periodo de incubación va a variar de 1 a 4 semanas. El inicio es insidioso con malestar, fiebre, debilidad, dolores y diaforesis.
La fiebre suele subir por la tarde, desciende durante la noche y se acompaña de sudoración abundante y puede tener síntomas gastrointestinales y también puede tener síntomas nerviosos. También en los ganglios linfáticos se van a agrandar y el vaso se va a volver más palpable. La hepatitis puede ir acompañada de integricia. El dolor profundo y los trastornos del movimiento, particularmente en los cuerpos vertebrales, sugieren osteomielitis. Estos síntomas de infección generalizada por la brucela generalmente disminuyen en semanas o meses, aunque las lesiones y los síntomas localizados pueden continuar después de la infección inicial. También va a desarrollarse una etapa crónica caracterizada por debilidad, dolores, molestias, fiebres bajas, nerviosismo y otras manifestaciones inespecíficas compatibles con síntomas de psiconeuróticos. Las brucelas también no se pueden aislar del paciente en esta etapa, pero el título aglutinina puede llegar a ser demasiado alto. El diagnóstico brucelosis crónica es difícil de establecer con certeza a menos que se encuentren lesiones locales. Las pruebas diagnósticas de laboratorio. En las muestras. Pues en las muestras se debe extraer sangre destinada al cultivo, material de biopsia del cultivo y suero, y todos dirigidos a las pruebas serológicas. En el cultivo, el agar dirigido a las brucelas fue diseñado específicamente con el propósito de cultivar bacterias de esta especie al medio que está enriquecido y en forma reducida. Este se va a utilizar principalmente en los cultivos destinados a las bacterias anaerobias. En forma oxigenada, el medio multiplica muy bien las bacterias de especie de Brucella. Sin embargo, no se sospecha una infección con especies de Brucella cuando se establecen cultivos de muestras de paciente y pocas veces se utiliza agar destinado a Brucella, incubada aeróbicamente. Y serología. El diagnóstico de laboratorio de brucelosis se va a realizar con mayor frecuencia mediante pruebas serológicas. Los niveles de anticuerpos de IgM aumentan durante la primera semana de la enfermedad aguda. El pico a los 3 meses puede persistir durante la enfermedad crónica, incluso con la terapia antibiótica adecuada. Los niveles altos de IgM pueden persistir hasta 2 años en un pequeño porcentaje de pacientes. Los niveles de anticuerpos del IgG aumentan aproximadamente 3 semanas después del inicio de la enfermedad aguda. Alcanzan su máximo de 6 a 8 semanas y permanecen altos durante la enfermedad crónica. Los niveles también del IgA son paralelos a los niveles de la IgG. Es posible que las pruebas serológicas habituales también no detecten la infección por Brucellosis canis, porque los antígenos utilizados pueden ser Brucellosis abortus o Brucellosis mielitensis. Una combinación de pruebas serológicas es recomendada a la hora de diagnosticar definitivamente la brucelosis. Y la prueba de aglutinación. Al fin que sean confiables, las pruebas de aglutinación en suero deben realizarse con antígenos Bruselas estandarizados obtenidos por destrucción térmica, expuestos a fenol simples. Los títulos de aglutinación IgG por encima de 1,80 indican una infección activa. También las personas a las que se le inyecta la vacuna contra el cólera pueden desarrollar títulos de aglutinación a Bruselas. Si el resultado de la prueba de aglutinación sérica es negativo en pacientes con pruebas clínicas sólidas de infección por Brucela, se deben hacer pruebas de anticuerpos bloqueadores. Esto puede detectarse, también se puede llegar a agrandar la globulina antihumana a la mezcla antígena cruzada con las aglutininas de turalemia. Y las pruebas dirigidas a ambas enfermedades también se van a dirigir a realizarse en sueros positivos. Por lo general, el título en lo que se respecta a una enfermedad será mayor de lo que será en la otra. En los anticuerpos bloqueantes, estos van a ser anticuerpos bloqueantes del IgA, que interfieren con la aglutinación por IgG
y IgM y hacen que el resultado de una prueba serológico sea negativo en diluciones de suero bajo la prosona, perdón. Aunque positivo en diluciones más altas, estos anticuerpos aparecen durante la etapa subaguda de la infección, tienden a persistir durante muchos años independientemente de la actividad de la infección y se detecta mediante el método de la antiglobulina de los COMS. La prueba de ELISA. Vamos a tener también la prueba de ELISA. Los anticuerpos IgG, IgA y IgM pueden detectarse utilizando pruebas inmunoabsorbentes ligadas a enzimas que utilizan proteínas citoplasmáticas como antígenos. Estos ensayos tienden a ser más sensibles y específicos que la prueba de aglutinación, especialmente en el contexto de enfermedad crónica. El diagnóstico diferencial. Este debe distinguirse entre la brucelosis y cualquier otra enfermedad febril aguda, en especial la gripe, tularemia, la fiebre Q, la mononucleosis y fiebre entérica. En su presentación crónica simula enfermedad de Hodgkin, tuberculosis, infección por VIH, paludismo e infecciones micóticas diseminadas como histoplasmosis y cosidiodomicosis, perdón. Y el tratamiento, pues el tratamiento de la brucela va a ser susceptible a las tetraciclinas, la rifancipina y la timotripimazfotoxazol, los aminoclócidos y algunas quinolonas. El alivio sintomático puede ocurrir pocos días después del tratamiento con estos medicamentos. Sin embargo, debido a su ubicación intracelular, los organismos no se pueden erradicar fácilmente del hospedero. A fin de querer obtener mejores resultados, el tratamiento pues, puede llegar a ser prolongado. Se recomienda también el tratamiento combinado con una tetraciclina. Por ejemplo, podría ser la doxiclinina y streptomicina o gentamicina durante 2 a 3 semanas también la rifampicina durante alrededor de 6 a 8 semanas. En los pacientes con endocarditis o evidencia de enfermedad neurológica se sugiere pues una terapia triple con doxiciclina, rifampicina y aminoglucósidos. En las complicaciones, la enfermedad bacteriana generalizada de comienzo agudo, incisivo, caracterizada por fiebre continua, intermitente o irregular de duración variable, cefalia, también debilidad, sudoración profusa, atralgia, mialgia, fatiga, anorexia y pérdida de peso. Pueden presentarse infecciones supurativas localizadas en algunos órganos como el hígado y el vaso, así como infecciones crónicas localizadas. Se ha descrito también cuadros subclínicos cual la enfermedad puede durar días, meses o en ocasiones hasta un año, si no es tratada adecuadamente. Entre el 20 y el 60% de los casos que presentan complicaciones osteoarticulares, la manifestación articular más común es la sacroiliitis. Se observa afecciones geniturinarias en el 2 al 20% de los casos, de los cuales la orquitis y la opidimitis son las formas más comunes del restablecimiento en la norma. Pero suele haber una notable incapacidad de la neurobrucelosis en una manifestación menos común. Y en prevención y control. Las brucelas son microorganismos patógenos en los animales y son transmitidos al ser humano por el contacto accidental, ya sea con heces, orina, leche y tejidos de animales infectados. Las fuentes frecuentes de infección para el ser humano son leche no pasteurizada, productos lácteos y queso y el contacto laboral. Como les había mencionado, entre granjeros, veterinarios, personas que trabajan en mataderos,
etc. Con animales infectados, los quesos elaborados con leche de cabra no pasteurizadas son un vehículo pues, muy frecuente de transmisión de la brucelosis. En ocasiones, pues, es importante la vía aérea. Debido al contacto laboral, la infección por brucela es mucho más frecuente en los varones. La mayor parte de las infecciones se mantiene asintomática. También las tasas de infección varían bastante con los diferentes animales y en cada país. Fuera de Estados Unidos, la infección tiene una mayor prevalencia. La erradicación de la brucelosis en el ganado bovino puede intentarse mediante pruebas y sacrificio. La inmunización activa de novillas en la cepa 19 viva no virulenta o combinado en pruebas de secreción e inmunización. En este pues se examina el ganado vacuno por medio de pruebas de aglutinación, la inmunización activa del ser humano contra la infección por brucela. Se encuentra en fase experimental. El control consiste en limitar la diseminación y en la posible erradicación de la infección de animales. La pasteurización también de la leche y los productos lácteos, así como la reducción de los riesgos laborales cuando puede llegar a ser posible. Y hasta aquí sería nuestro trabajo de Bordetella y Brucela. Muchas gracias por su atención prestada.